Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista del canal, la entrevista número 34. En esta nos acompaña Zoid Ubaldo Alcalá Manuel. Él es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo. Es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. También es licenciado en Historia por la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca. Tiene el grado de Maestría en Educación Básica por el Instituto Multidisciplinario de Especialización. También cuenta con el doctorado en Pensamiento Complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Asimismo, cuenta con el diplomado en Filosofía para Niños por el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, impartido por el doctor Eugenio Echeverría. El diplomado en Profundización Teórica en Filosofía para Niños, que fue ofrecido por GEFAN, en la cual también como coordinador estuvo Diego Antonio Pineda, y ha tenido bastante experiencia y ha realizado otros diplomados en los cuales ha sido congresista en talleres de Conferencia Internacional de Filosofía para Niños organizados por el IAPC y el CEDAFI. También es miembro de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños en la categoría de maestro facilitador en proceso para ser formador de docentes. Y ha tenido distintas publicaciones en varias revistas como Bakusagi, El Plan de Pájaros y también el de la revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. Pues bienvenido a este canal. ¿Cómo has estado? Hola Axel, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, un saludo para tus seguidores y para quienes revisan este canal con frecuencia. Te agradezco de nueva cuenta la invitación y aquí estamos muy bien disponibles para lo que sea necesario en esta entrevista. Perfecto, pues vamos iniciando con las primeras preguntas sobre, para conocer tu trayectoria profesional en esta propuesta educativa de filosofía para niñas, niños y adolescentes. Y vamos a empezar con la primera. ¿Cómo conociste esta propuesta pedagógica? Filosofía para niños. Fíjate que curiosamente la conocí más o menos por el año 2007. Yo estaba estudiando mi segundo año de carrera como licenciado en educación primaria y tenía yo hasta cierto punto todavía una duda existencial de seguir o no en la carrera, porque no me convencía del todo el hecho de reproducir o enseñar cuestiones muy cuadradas, ¿no? Que ya estaban en los planes de estudio, ya estaban muy estigmatizadas, muy formuladas. Entonces, en ese tiempo, mi papá me presentó a un tipo muy colorido en el Istmo de Tehuantepec, que se llamó Elí Bartolo. Justamente un congreso internacional de Gabriela iba dedicado a él. Elí Bartolo me empapó de esta propuesta didáctica, de este programa para el desarrollo de habilidades del pensamiento, y cambió totalmente mi paradigma de cómo ver la enseñanza y el proceso precisamente de enseñanza y aprendizaje, ¿no? A mí me llama mucho la atención el asunto de las inteligencias, la cuestión de desarrollar el pensamiento en todas las personas y de no simplemente reproducir contenidos que ya vienen en un programa o en un plan de estudios. Te soy sincero, yo creo que si no hubiera conocido la propuesta en esos tiempos párvulos de la docencia, es probable que hubiera dejado la carrera y hubiera buscado una opción distinta. Yo venía de una formación más técnica en la cuestión de la preparatoria y me costó mucho trabajo adaptarme. Sin embargo, filosofía para niños fue esa parte esencial que me mantuvo, y digamos que si pudiéramos en preguntarle a mis profesores de la carrera, vamos a pensar que es como antes de Cristo, ¿no? O sea, antes de filosofía yo era una persona distinta y después de filosofía para niños, la verdad, cambié en pro, ¿no? De mi preparación profesional, en pro de ser un mejor estudiante, de ser un mejor académico y toda la cuestión. O sea,
para mí, filosofía para niños se ha convertido en una especie de forma de vida, ¿no? Que tiene que ver con este asunto de pensar bien tus acciones, de ser coherente entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, y fue un parteaguas importante para lo que soy actualmente. Y después de ahí, ¿cómo fue tu formación inicial en esta propuesta? ¿Tomaste algún curso, algún diplomado? Eh, Curiosamente, empecé un poco, vamos a decirlo, me aventé al ruedo muy rápido porque el I me invitó con el contacto de Eugenio a una conferencia internacional de las que Eugenio organiza en cada enero, ¿no? En este caso fue en el año 2008, cuando fui a esa conferencia internacional, le mandé un correo a Eugenio, estaba interesado, él amablemente aceptó que yo estuviera ahí. Fui con otro compañero de igual de acá de Cuchitán, Oaxaca, de donde era originario Eli. Era un compañero que estaba él formando para su institución, porque en su institución es una de las primeras instituciones que desarrolló este programa. Su escuela primaria se llama Simón de Beauvoir. Fue una escuela que Eli fundó y precisamente filosofía para niños era parte del área importante en la cuestión pedagógica, ¿no? Organizativa de la escuela, y era lo que lo distinguía en la región. Él mandó a ese compañero que se llamaba Héctor y fue conmigo a San Cristóbal en el 2008. Conocimos a personas importantes, sobre todo Eugenio, conocimos a Teresa de la Garza, que era la presidenta de la federación en ese tiempo, conocimos a Ana Graciela Bedoya Giles, que es también formadora de docentes y está enfocada mucho al asunto de la historia, y conocimos a personas importantes, Víctor Rojas de Colombia, David Sumiasher, y ahí fue como poco a poco fuimos involucrándonos en la propuesta y teniendo ese interés de seguir en la formación. En el 2009 tuve la oportunidad de volver a asistir a ese congreso y ahí conocí a Anshar. Afortunadamente llegó Anshar a ese congreso y justamente Eugenio también estaba organizando un diplomado que iniciamos si no mal recuerdo, en noviembre del 2009, donde tuve como compañero a Gabriela Vallejo, a, a otra amiga de acá del Istmo de Tehuantepec. Pero ese diplomado para mí marcó mi vida porque se llevó a cabo en el Pequeño Sol, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y tuvimos la fortuna de que en cada módulo habían invitados de bastante relevancia dentro del programa. Por ejemplo, en el primer módulo estuvo Juan Carlos Lago, con el que pudimos resolver las pruebas de razonamiento de Nueva Jersey. En el segundo módulo estuvo Anshar, en el tercer módulo estuvo Tere de la Garza, quienes visitaban de manera constante a Eugenio. Es decir, tener el diplomado de primera mano con Eugenio, que fue uno de los pupilos de Lippmann, pues fue una experiencia bastante gratificante para nosotros. Éramos un grupo amplio, como de 50 personajes, y terminamos más o menos como 25, ¿no? Dentro de lo que fue quedando ahí, pero fue una experiencia bastante importante ese diplomado en San Cristóbal. De hecho, te lo iba a comentar precisamente ayer o antes, no me acuerdo. Estaba viendo la galería histórica que ponen en la Federación Mexicana de Filosofía para Niños en el Face. Sí. Tienen esa sección. Y de hecho estaba viendo una foto donde apareces tú con Anne Margaret Chat del Sí, 2009. sí, en el 2009 tuve la oportunidad de ir con la que actualmente es mi esposa. Estaba Adman Garchat y estaba Gilbert Talbot, algo así. No recuerdo este personaje, creo que era canadiense, pero eran tipos que te admiraban por la sencillez con la que se integraban, ¿no? Y te integraban a ti en la comunidad, más allá de ese, vamos a decirle, celo profesional por compartir las experiencias, el conocimiento. No, Anshar era una persona importante, a pesar de que había esa dificultad. En mi caso, me costó un poco entender un poco el inglés, ¿no? Y a veces le decía a Tere o a Eugenio, le puedes preguntar a Anne cierta cosa y ya le hacían la traducción de manera oportuna y buscábamos la manera de comunicarnos con ellos. Tuvimos esa posibilidad de conocer a esos personajes. ¿Verdad? Qué interesante.
Y ahora centrándonos en la puesta en práctica de filosofía para niñas, niños y adolescentes con tus estudiantes, ¿cuáles han sido tus experiencias? Ok. De hecho, para hacer los procesos de titulación en cada uno pues de mis carreras, bueno, empezando con la carrera cuando terminé la licenciatura en educación primaria, trabajé en un pueblo de aquí del Istmo de Tehuantepec que se llama Unión Hidalgo. Trabajé la propuesta para titularme, pero enfocada en el pensamiento histórico, es decir, la comunidad de diálogo filosófico para desarrollar el pensamiento histórico. Y estuve haciendo prácticas con un grupo de sexto grado de primaria. Me pareció importante la manera en la que ellos fueron construyendo y desarrollando ciertas habilidades. Es importante mencionar que les cuesta mucho trabajo acostumbrarse a una forma didáctica distinta a lo que hacen siempre en clase, ¿no? O sea, de sentarse en filas, de que siempre el maestro es el que tiene la última palabra y dice que se va a hacer, de que las opiniones de ellos pues son realmente aprobadas por el maestro o si no, no son adecuadas. Obviamente tú sabes que en la comunidad de diálogo le damos mucha importancia a que el alumno sea quien construya su propio conocimiento y que quien vaya favoreciendo esta creación o diseño de argumentos, ¿no? Desde un punto de vista lógico, desde la cuestión de dar ciertas razones, desarrollar todas aquellas habilidades que nos deja Lippmann como habilidades de razonamiento, indagación, formación de conceptos y por último traducción. En esta primera experiencia me llamó la atención porque justo en ese pueblo, aquí en el Istmo de Tehuantepec, son muy famosas las mototaxis. No sé si por allá por tus rumbos son conocidas, ¿no? Obviamente son taxis, pero en motos. Y aquí en el Istmo de Tehuantepec estaba justo en su apogeo en ese año, en el 2009. En el 2009 estaba y entraba a los pueblos del Istmo y en ese pueblo estaban recientemente esas motos que obviamente eh, cobran un precio más módico que un taxi normal, 5 pesos por un recorrido que será de 5 o 10 cuadras. Y algunos estudiantes empezaban a utilizar las motos para llegar a la escuela primaria. Y ese fue un tema bastante importante en el que tratamos de analizar y reflexionar acerca de qué tan conveniente es si vivimos a 1 o 2 cuadras de la escuela tomar siempre una moto para llegar. Y empezábamos aquí a tocar un punto de lo que se conoce como imaginación moral, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si todos tomáramos motos para llegar a la escuela a pesar de que estamos a 1 cuadra de ella? Y empezamos a reflexionar, los niños fueron dando sus argumentos. El caso es que algunos estudiantes de los que tomaban taxi, mototaxi, dejaron de hacerlo, ¿no? Ese fue como un primer logro que para mí fue de gran relevancia. Otro logro fue hacer un poco más interactivo el estudio de la historia. Logramos hacer algunas visitas en esta parte del istmo, fue donde se desarrolló una batalla el 5 de septiembre, una batalla contra los franceses, donde Benito Juárez era presidente y hubo un asunto ahí donde los franceses fueron corridos del Istmo de Tehuantepec con participación importante de las mujeres, ¿no? Reflexionábamos, por ejemplo, por qué siempre en la historia se le da el protagonismo. Por ejemplo, se dice que Juárez ganó la batalla, ¿no? Pero pues Juárez ni siquiera llegó a esa región, sino son ciertos personajes quienes sacaron el trabajo adelante, quienes le pusieron el pecho a las balas, como se dice comúnmente, y quienes estuvieron ahí. Entonces empezamos a debatir, a reflexionar, a analizar algunas frases históricas como esa que nos dice que la historia la escriben los vencedores, ¿no? O sea, tratamos de utilizar aquí la comunidad de diálogo en sí como estrategia. Probablemente no cumplimos con los 3 objetivos del programa de filosofía para niños, sin embargo, nos enfocamos más en desarrollar esas habilidades y en analizar los hechos históricos. Esa fue mi primera puesta en práctica. Después de eso, ya trabajando ya como docente en mis primeros años, tuve la oportunidad de trabajar en una comunidad de Tuxtepec, Oaxaca.
durante 5 años. Estuvimos, coincidió con la titulación de la maestría. Aquí vamos a decir lo que nos fuimos enfocando a lo que iba saliendo como corriente pedagógica en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo del 2009, 2010, 2011, 12, estaban de moda las competencias. Las competencias, todos los enfoques en educación estaban basados en competencias. Y fuimos con mi asesor de titulación buscando la manera de entrelazar estas dos cuestiones, ¿no? Para mí, y creo que he coincidido con algunos compañeros del programa, que lo más importante es la comunidad de diálogo, la comunidad de indagación. Trabajamos las competencias crítico-discursivas, que tiene que ver con cierto tipo de competencias más enfocadas a lo comunicativo, ¿no? Cómo el ser humano necesita, pues, ser competente en sus ámbitos educativos, en las habilidades para expresarse, en las habilidades para leer, para escribir, y para buscar una manera de que su discurso transforme sus ideas, de que vaya aceptando las ideas de los demás en ese mismo discurso que se va desarrollando, ¿no? Por último, actualmente hace 2 años, 1 año y medio, terminé la titulación del doctorado. Aquí ya mi tema se fue hacia el pensamiento cuidadoso, ¿no? Tiene que ver, obviamente, ya más con la dimensión ético-moral, de la que, vamos, Anne Char nos dejó mucho material en ese asunto de la educación de las emociones, por ejemplo, y yo traté de enfocarme en cómo el programa de filosofía para niños, o en este caso la comunidad de diálogo, favorece al desarrollo de ese pensador cuidadoso que queremos entender, ¿no? Esa persona que es responsable de sus actos, de sus acciones, esa persona que es coherente o intenta hacerlo lo más que puede entre lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace, y al mismo tiempo intenta transformar su realidad. Estuvimos revisando un poco cuestiones de violencia, que son los temas más relevantes que se desarrollaban ahí en el barrio donde está la escuela donde trabajo actualmente. Y tuvimos algunos resultados importantes. Sobre todo, tú sabes que en educación primaria es bastante bueno, bastante relevante el trabajo con los padres de familia, ¿no? Y en medida en que ellos se vayan involucrando, pues se van obteniendo resultados agradables, resultados de mayor peso. Ahí también en tu currículum nos comentabas que has sido tallerista de filosofía para niños. A ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Así es, tuve 2 invitaciones. La primera fue por parte de una amiga de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Ciudad de Ixtepec. Mientras hacían un coloquio, me invitaron a desarrollar este taller de filosofía para niños, porque ahí en esa escuela impartía clases el personaje que te mencionaba, Elí Bartolo. Sin embargo, él en sus últimos años ya no tenía tanta facilidad para moverse, ¿no? Empezó a tener problemas de salud bastante severos que le impedían moverse, que le impedían en algún momento también poder leer o ver a las personas, ¿no? Y él me recomendó a mí, y tuvimos la posibilidad de desarrollar ese taller con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Más tarde, por ahí del 2005, estuve laborando en una institución particular que se llama Escuela Normal Superior del Istmo de Tehuantepec. Desarrollaron ellos un congreso educativo internacional, y uno de los coordinadores me invitó a poner en práctica el taller de filosofía para niños, que fue bastante bien visto. Inclusive, a partir de ese taller que desarrollamos en el YESID, que pusimos en práctica en ese congreso internacional, formamos el tercer grupo del diplomado en filosofía para niños que Gabriela Vallejo vino a impartir. Con Gabriela hemos estado formando grupos, llevamos 3 grupos en el Istmo, y ella ha venido a impartir el diplomado. En algunas cuestiones, en algunos módulos, iba haciendo yo mis prácticas con ella. Por eso es que actualmente estamos en espera, ahí en la lista de espera de la federación, ¿no? Cuando ya se cumplan todos los requisitos, ya podré, si todo sale bien, formar parte
del grupo de los formadores de docentes, que es un grupo ya un poco más, más complejo. Y precisamente hablando de Gabriela Vallejo, también nos comentabas que tomaste un diplomado en profundización de los fundamentos teóricos en filosofía para niños que ofrecía ella y en la cual estuvo también como coordinador Diego Antonio Pineda. ¿Nos podrías contar tu experiencia en ese diplomado? Bien, sí, fue una experiencia bastante satisfactoria. Muchos sabemos quién es Diego Pineda en este programa de filosofía para niños, otro de los pupilos también de Lippmann. Y como te decía, ¿no? He tenido esa fortuna de tener la formación de primera mano, porque Eugenio, Tere de la Garza, por ahí conocer a Sharp, y ahora con Diego Pineda era un pendiente que tenía en este proceso formativo de ir más allá de lo que se aprende en el diplomado básico para ser facilitador. En este diplomado de profundización ya se revisaron temas de una complejidad más alta, por ejemplo, por qué Lippmann le da gran importancia a la democracia, el asunto de las construcciones de la lógica, revisar el currículum, revisar algunas cuestiones de escritura, de cómo se fueron construyendo las novelas, en qué momento histórico fue. Y aquí la experiencia que ha tenido Diego Pineda fue muy importante. Diego Pineda ha escrito mucho material acerca de filosofía para niños, ha escrito bastantes cuentos y te da una manera crítica de también revisar el programa, ¿no? Revisábamos los puntos débiles, las cuestiones, las áreas de oportunidad. Mencionábamos que obviamente Filosofía para Niños es un programa que no es para todas las personas, no es para todos los docentes, para todos los que nos dediquemos a este asunto de la educación, sino que se requieren ciertas características, ¿no? Y sobre todo, más que nada, yo diría cierta disposición o ciertas actitudes para poder dejarse formar y para poder formar a los demás en el programa de filosofía para niños. Compartí este escenario del diplomado con personajes que han tenido también bastante experiencia en el programa, como por ejemplo el compañero Homero, eh, otros compañeros de la región, otros compañeros de escuelas particulares como Marisol también. En el caso ahí del compañero Ernesto, que también fue un compañero que aportó cuestiones bastante favorables para que este programa se fuera llevando de la manera más apropiada. La compañera Montserrat, quien también mi respeto y admiración para la forma en cómo argumenta, ¿no? O sea, fuimos tocando esos temas y fuimos revisando con más profundidad, como le indica el diplomado, los postulados de filosofía para niños. Ahí preguntándote ahora en esta parte al principio mencionabas, no, filosofía para niños como una forma de vida. Y ahorita estabas comentando, ¿no? Esa disposición que hay que tener para llevarla a la práctica, ese ámbito profesional. Y yo te cuestiono, ¿cómo filosofía para niños ha cambiado tu vida, tu proyecto de vida y también ese ámbito profesional? Bien, en primer lugar, como te decía, bueno, refiriéndonos desde que conocí la propuesta, yo siempre he sido una persona muy tímida, te soy sincero, desde mis primeros años de formación primaria, secundaria, prepa, siempre he sido un poco inseguro, un poco tímido. Era yo de esos estudiantes que sabía la respuesta de ciertas cosas y sin embargo me callaba la respuesta y luego veía que mis compañeros la respondían y yo tenía la respuesta desde antes que ellos, ¿no? Sin embargo, esa falta de capacidad o de competencia comunicativa o de confianza en mí mismo es lo que me impedía conseguir ese tipo de participaciones. Y a partir de que conocí la propuesta, me sentí en un espacio donde mi opinión era importante. La primera vez que hicimos una comunidad de diálogo con Eugenio en San Cristóbal en ese enero del 2008, recuerdo justamente que hablábamos acerca de qué era lo bueno y qué era lo malo en nuestra forma de actuar y hablábamos de ciertos temas del relativismo, de cómo revisábamos si podemos hacer
todas las cosas de la misma manera en todos los lugares y veíamos cómo es importante tomar en cuenta el contexto. Y yo sentía que necesitaba yo expresarme y levantaba la mano y veía que mis participaciones eran asertivas y eran tomadas de buena forma. Te confieso que al principio se me hacía más fácil formular las preguntas que expresar un argumento. Me sentía yo más competente diseñando preguntas filosóficas. Creo que esa parte me fue poco a poco llevando al otro, ¿no? Obviamente vas diseñando las preguntas, vas pensando la manera en cómo responderlas y de ahí vas construyendo ese tipo de argumentos. Por otro lado, empezábamos a tocar en esos congresos cuestiones que tienen que ver con el desarrollo sustentable. Y ahí ya empezando a trabajar como docente, te das cuenta de la responsabilidad que tienes al formar estudiantes y cómo poco a poco debemos de irnos sintiendo responsables de las cosas que hacemos en nuestro medio ambiente. Esa frase de pensar globalmente y actuar localmente fue impresionante, ¿no? Cómo la vamos dimensionando desde diferentes ámbitos, en diferentes asignaturas, en diferentes puntos de vista, y te das cuenta que aquí la clave es precisamente ser coherente, ¿no? O sea, la coherencia, si tú piensas algo, pues tiene que ser coherente con lo que dices y sobre todo con lo que haces. Siendo docente, aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque tus alumnos van creyendo en ti o van confiando en ti en la manera en cómo tú lo que predicas, pues lo vas volviendo realidad y vas dándole a ellos ese ejemplo, ¿no? De cómo cuidar el medio ambiente, de cómo poner la basura en su lugar, de cómo respetar a todos en la institución educativa, de cómo intentar solucionar algún conflicto, de cómo escuchar a los demás, de cómo poder eh, dirigirse con respeto ante todos, etcétera, etcétera. Filosofía para niños, por eso te decía que para mí es una forma de vida, inclusive en la casa. Actualmente tengo 2 hijos y trato de hacer lo más posible para que las cuestiones que hacemos en cuanto a la toma de decisiones con ellos vaya siendo lo más democrática posible. O sea, que ellos se sientan parte de las decisiones, que parte de las decisiones que tomamos no son impuestas por mamá o por papá, sino que tiene que ver con tomar en cuenta sus intereses y entender también que es una cuestión en la que o todos ganamos o todos perdemos, ¿no? Y eso es lo que vamos tratando de hacer que esta propuesta, que Filosofía para Niños se sienta así, ¿no? Como una forma de vida. Mira qué interesante porque creo que es en algo que hemos recaído varios de los entrevistados y también el entrevistador, de que, bueno, se maneja mucho, ¿no? Como propuesta educativa, propuesta pedagógica, programa, pero también esa otra parte de una forma de vida, un estilo de vida. Bueno, continuando con las preguntas, ¿qué otros proyectos has realizado o planeas realizar que refleje de alguna manera tus metas o tus retos? Ok. De hecho, estamos, bueno, intentando ya, digamos que se formalice el asunto de ser formador de docentes. Con eso queremos empezar a dirigir grupos del diplomado aquí en la región del Istmo de Tehuantepec. He participado en el mes de febrero, participé en un taller, bueno, más que taller, era un foro, ¿no? Un foro educativo en el que se estaba construyendo el Plan Estatal de Desarrollo y ahí como propuesta tenía que ver un poco el asunto del desarrollo de las habilidades del pensamiento y la formación de valores, más allá de llamarse filosofía para niños, ¿no? Es importante, pues sabemos que hay muchos programas para el desarrollo de estas cuestiones, pero prioricé esa parte. Tengo todavía en puerta la publicación de un cuento novela que habla sobre la niñez de Benito Juárez, pero a partir o al estilo de las novelas de filosofía para niños. Ya lo tengo escrito. Lo que estoy tratando de diseñar, de darle forma es el asunto del manual. O sea, para que el cuento vaya con su manual. Estoy revisando los manuales. Tú sabes que en los manuales de las novelas que vienen en el currículum de Lippmann hay temas, por ejemplo, el de la amistad,
que se tocan en Pixie y en algunas otras novelas que son muy genéricos, que los puedes ir tú retomando para otro tipo de cuentos, de videos, de material alternativo en filosofía para niños. En este caso yo estoy haciendo esa pequeño cuento o novela que va enfocado a niños de primero y segundo grado de primaria, quizás algunos niños de tercero de preescolar, con dos objetivos importantes. En primera, que vayan conociendo un poco la niñez de un personaje de gran relevancia en nuestro estado de Oaxaca y en nuestro país, ¿no? Como fue Benito Juárez, y al mismo tiempo se vayan acostumbrando al uso de la pregunta como una forma de reflexión, como una forma de investigación, como una forma de pensar. Eso es lo que hemos estado haciendo aquí en la región y estoy tratando de tener lo más pronto posible esa novela. Ya lo ha revisado algunos compañeros que saben un poco de la cuestión de ser escritores y le han dado el visto bueno. Vamos a pasar todavía el filtro de lo filosófico, ¿no? Que es para mí lo más importante. De la cuestión pedagógica siento que va avanzando por buen camino. Pues vamos a estar al pendiente de la publicación de ese cuento y manual que nos comentas. Y bueno, para ir ya finalizando nuestra entrevista, ¿por qué te sigues dedicando a filosofía para niñas, niños y adolescentes? ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué es lo que te engancha? Pues yo creo que va a ser difícil que lo deje, ¿no? Una vez es una filosofía para niños, es una especie de adicción, pero de esas adicciones que te producen sensaciones benéficas, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas enfocando en el asunto de lo filosófico, vas tratando de ser más profundo, vas tratando de desarrollar aquellos temas que crees pendiente y siempre que vas logrando ese pendiente, sale otro pendiente que necesitas investigar. Es, una, es un programa bastante holístico que desarrolla investigación, que desarrolla el pensamiento, que desarrolla cada una de esas áreas que nos da la filosofía, como la ética, como la lógica también. Y es muy complicado dejar esta parte porque ya va formando parte de cómo tú desarrollas tus clases hasta cierto punto. He tenido también la oportunidad, afortunadamente, de dar algunos cursos, módulos de maestría y hemos trabajado con comunidad de diálogo y los estudiantes se sienten bastante bien al poder expresarse, al poder desarrollar sus habilidades y al poder hacer eso que Piaget nos decía, ¿no? El famoso desequilibrio cognitivo es una de las claves importantes en el programa de filosofía para niños y si no logras ese desequilibrio, pues difícilmente vas a provocar en ellos que aprendan. Lo que tratamos aquí es reforzar la capacidad de asombro que todos tenemos, agregarle ese equilibrio cognitivo y desarrollar los principales objetivos del programa, ¿no? Sobre todo en el asunto de clarificación de conceptos, las habilidades del pensamiento y explorar esos valores con mucha tolerancia. Y por eso es que me sigo dedicando al programa, por eso le tengo mucho muchas ganas de seguir explorando las dimensiones que aún me quedan pendientes. Como te decía, en la última experiencia con el doctorado tratamos de enfocarlo con el paradigma de la complejidad de Edgar Morán. Él habla del pensamiento complejo, pero muy distinto a lo que Lippmann dice, ¿no? En el asunto del pensamiento dimensional. Con Morán es más un asunto paradigmático de formas de investigar, de formas de entender la realidad. Y siento que por ahí hay muchas oportunidades porque la comunidad de diálogo es esa estrategia transversal, toral, de gran relevancia para la educación. Y con eso, sinceramente, yo creo que si hubiéramos más docentes que promoviéramos la comunidad de diálogo en las escuelas primarias, tendríamos mejores estudiantes, ¿no? No se trata de tener estudiantes más inteligentes, sino de estudiantes meramente razonables, que sean responsables de sus actos y sobre todo que puedan tolerar y puedan convivir con las demás personas, cuestiones que son muy difíciles de encontrar actualmente en este mundo. A cada rato vemos en las noticias
a estudiantes de secundaria peleándose afuera de la escuela, inclusive de manera lamentable ver a estudiantes peleándose con maestros, ¿no? O sea, la intolerancia que estamos viviendo en estos tiempos nos demanda voltear la mirada hacia programas como Filosofía para Niños, ¿no? Como programas que ayuden a la formación de ese sentido ético, de esa dimensión ético-moral que ayuda a convivir entre todos. Y por eso es que Filosofía para Niños para mí sigue siendo un parteaguas para lograr estos objetivos. Pues coincido totalmente contigo y esta parte que mencionabas, esa adicción benéfica, creo que somos adictos a esta forma de vida. No, pues muchísimas felicidades por tu trayectoria profesional en esta forma de vida, en este proyecto educativo y muchas gracias por haber aceptado la entrevista. De nada, Axel, muchas gracias también a ti por la invitación. Te felicito por el canal, es una iniciativa bastante importante porque las personas como yo que en algún momento iniciamos en el programa tenemos muchas dudas, ¿no? Y de esta manera vamos conociendo la experiencia de personajes que han estado en el programa por años. Tenemos ahí a las referencias importantes como Tere de la Garza, Eugenio Echeverría, Gabriela Vallejo, que actualmente es formadora, presidenta de la federación, y todos los personajes que aparecen en tus pods, pues ayudan un poco a entender de mejor manera los diferentes puntos de vista acerca del programa, porque eso hay que dejarlo claro, ¿no? Aquí no intentamos que todos piensen de la misma manera, sino todos vamos teniendo una idea que se va complementando con la idea de los demás y precisamente eso es lo que buscamos, entender esa diversidad de ideas, ¿no? No, pues muchas gracias. Y esta no va a ser la primera y última vez que te entrevistemos. De hecho, ya en otra sección que tenemos de proyectos, ya más enfocado a aquellas iniciativas, pues te vamos a invitar nuevamente para que nos comentes sobre ese cuento sobre la niñez de Benito Juárez. De acuerdo, Axel, estamos a la orden. Muy bien. Y no sé si nos quieras compartir alguna red social o alguna página web para que las personas que estén viendo y escuchando la entrevista pues puedan seguir tus proyectos. Sí, en la red social me he enfocado más al otro asunto que también me apasiona mucho, que es el de la psicología. Me pueden encontrar como psicólogo Zoid Alcalá y estoy también como que redondeando una idea, ¿no? De qué manera sabemos que hay muchas clases de los que nos dedicamos a la psicología, hay muchas clases de terapia, ¿no? Terapia individual, terapia de pareja, terapia breve, etcétera. Pero fíjate que he utilizado algunas preguntas en las terapias con los pacientes y me han resultado bastante impresionantes. Estoy explorando esa área. Por ejemplo, el imperativo categórico de Kant, ¿no? Cómo preguntarle a un paciente, bueno, y si todos hiciéramos lo mismo que tú haces, ¿cómo crees que sería tu colonia? ¿Cómo crees que sería tu familia si hiciera lo mismo que tú haces en tu vida actual, ¿no? Y ahí es donde otra vez el desequilibrio cognitivo. Obviamente, si no desequilibras esa parte tanto en la propuesta de filosofía y como yo lo utilizo en el área psicológica, difícilmente vas a lograr un cambio. Y eso es lo que hemos tratado de las preguntas filosóficas, hacer una especie de terapia filosófica, ¿no? Si bien sabemos en los postulados se habla de que la comunidad en sí no es un área para dar terapia, pero sí se puede utilizar las preguntas filosóficas en las terapias individuales con ciertos pacientes. Y eso estoy explorando, estoy experimentando un poco acerca de eso. Te decía en mis redes sociales, en Facebook como Soy de Alcalá y también en YouTube. Ahí me pueden encontrar igual de la misma manera. Pues entonces en la descripción del video pues vamos a poner esas redes sociales que nos compartes. Correcto, Axel.